La doctrina moderna ha dejado establecido que la huelga, como institución jurídica, no forma parte de los llamados conflictos del trabajo, ya que constituye un medio para lograr determinados objetivos sociales cuando se presentan dichos conflictos en las relaciones obrero-patronales. La huelga es solo un acto que forma parte de la lucha obrera como consecuencia de una pugna de intereses que rebasa y se impone al conflicto mismo, derivando de la exigencia para imponer determinadas condiciones de trabajo, ya sea cuando se pretende el retorno de la relación laboral a un orden establecido, o cuando se busque un acuerdo interpartes, si se trata de controversias de índole económica. A contrario de lo que ocurre en la huelga, el conflicto de trabajo surge de una violación a los derechos de la clase trabajadora, o bien de un desajuste de salarios, cuando estos no alcanzan para cubrir necesidades vitales, pero puede surgir asimismo de una diversa concepción de los intereses profesionales o de la defensa que de su calidad de sujetos de la relación laboral hacen los trabajadores a través de sus organismos sindicales. Todo lo cual, si se examina con prudencia, no conduce necesariamente a una suspensión del trabajo que, como veremos más adelante, constituye la esencia del derecho de huelga, ya que existen otros medios que pueden dar solución a esos problemas, medios que en la actualidad exigen muchos estados, antes de que se presente el fenómeno social de la huelga. La huelga constituye una estrategia previamente calculada, una declaración súbdita con la cual se inicia la campaña, una organización de las hostilidades y la creación de un fondo de resistencia. Al igual que como ocurre en la guerra, los huelguistas buscan aliados en otros grupos de trabajadores que representen sus intereses profesionales o en los sectores de opinión, pretenden apoyo a sus pretensiones y piden que luchen a su lado, situaciones que se asemejan a las alianzas en las guerras internacionales. La huelga puede ser concebida como la suspensión colectiva y concertada del trabajo, realizada por iniciativa obrera, con la finalidad de conseguir objetivos del orden profesional o político, o con el propósito de manifestarse en protesta contra determinadas actuaciones patronales, gubernamentales y de diversa naturaleza. La huelga, entonces, es la suspensión concertada del trabajo, llevada a cabo para imponer y hacer cumplir condiciones de trabajo que responde a la idea de la justicia social, como un régimen transitorio, en espera de una transformación de las estructuras políticas, sociales y jurídicas, que pongan la riqueza y la economía al servicio de todos los hombres y de todos los pueblos, para lograr la satisfacción integral de sus necesidades. Entonces la huelga representa una lucha de fuerzas que consiste en el abandono colectivo del trabajo por parte de un grupo de obreros, de un oficio, clase o estado, o de una categoría de ellos, con el propósito de obtener ventajas económicas, sociales o políticas. En nuestro país, desde la promulgación de la Constitución Política Federal de 1917, el legislador optó por diversas definiciones. Antes de que se pensara en la federalización de la materia, se formularon diversos conceptos en las legislaciones de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí. En estas legislaciones se establecía que la huelga era el acto concertado y colectivo por el cual los trabajadores suspendían la prestación del trabajo pactado. También las leyes de Chiapas y del estado de Nuevo León definieron a la huelga como las acciones conjuntas de la mayoría de los trabajadores de una empresa que suspenden sus labores sin rescindir su contrato, para obligar al patrón a acceder a demandas previamente efectuadas. En el proyecto de Código del Trabajo, presentado por el licenciado Emilio Portes Gil, cuando fue presidente de la República, se adoptó en gran parte la legislación del estado de Tamaulipas, donde había sido gobernador el propio Portes Gil, estableciéndose como la suspensión del trabajo, como resultado de una coalición de trabajadores.
La huelga no es en sí misma un derecho, sino un medio de coacción que la Constitución reconoce y le da vida jurídica. Para obtener tal derecho, debe ser la manifestación de un malestar colectivo para que pueda ser considerada como lícita, pues el constituyente solo ha buscado armonizar los derechos del trabajo y el capital, considerándolos como factores de la producción, y solo cuando esa arma se ha perdido y existe un desequilibrio en los factores, es cuando la huelga es lícita. En la ley de 1970, el agregado legal fue suprimido. Tal adición solo sirvió a las autoridades del trabajo para escudriñar en los estatutos de los sindicatos y aún en el derecho civil cualquier deficiencia, a efecto de descubrir alguna argucia legal para declarar la inexistencia de la huelga. Entonces se modificó la redacción, estableciéndose la suspensión resultado de una coalición, por la frase «suspensión llevada a cabo por una coalición», cambio que tuvo por objeto poner fin a la pretensión del que antes de la suspensión de las labores se comprobara que la coalición era mayoritaria. Parte del año 1731, el inicio de la legislación en materia de ejercicio de la huelga en los estados alemanes. La primera reglamentación de la que se tiene noticia es la Ordenanza sobre las Corporaciones del Imperio, que estableció la prohibición de los paros colectivos. La influencia del liberalismo consolidó tal provisión, y fue por ello que se estimó la huelga como un delito, situación que subsistió inclusive durante la vigencia del Código Industrial Prusiano de 1845, el cual impidió toda forma de asociación sindical. El Estado de Sajonia fue el pionero de un nuevo orden laboral, al haber quitado a la huelga su carácter de delito, y posteriormente el Código Industrial de Alemania del Norte reconoció la libertad de asociación, aunque al mismo tiempo admitió la libertad patronal para despedir obreros. Sin embargo, al permitirse la asociación profesional, con el objeto de que los trabajadores pudieran obtener de los empleados mejores condiciones de trabajo y salarios más favorables, Guillermo I inhibió en 1878 a los sindicatos, restaurando las sanciones contra la huelga, dando un enorme paso en las relaciones laborales de la Alemania moderna, que años más tarde, y antes de finalizar el siglo XIX, restauró la legislación de 1969 en el denominado Texto Único de las Leyes del Imperio, y con ello la libertad de asociación y de huelga. Al aproximarse la Primera Guerra Mundial, ambas instituciones sufrieron algunas limitaciones, y al desencadenarse el movimiento armado, volvieron a desaparecer de hecho, que no de derecho, pues aunque en contadas ocasiones se permitió a los trabajadores su unión para la defensa de intereses comunes y se admitieron varias huelgas, más de carácter político que de índole reivindicatoria. Cuando se promulga la Constitución de Weimar en 1919, se recogió de nueva cuenta el principio de asociación profesional en su artículo 459, pero sin hacerse ninguna referencia a la huelga, a la que se estimó, conforme al concepto europeo, como simple expresión de voluntad susceptible de limitación a través de las leyes ordinarias. La implantación del régimen nacional socialista retornó al tratamiento de la huelga como delito, y la Ley Nacional de Ordenación del Trabajo, en vigor en el año de 1934, facultó al Estado como único órgano para imponer las condiciones de trabajo, creándose los tribunales laborales, pero con personal de absoluta confianza del gobierno. Puede decirse que el desenvolvimiento de las asociaciones profesionales y la huelga se presentaron en Estados Unidos de Norteamérica como el país donde mayores consecuencias de hecho produjeron las huelgas. Después de la independencia, se prohibió la organización de los trabajadores por peligrosa para el orden social, pero en lógica contradicción, las agrupaciones clandestinas proliferaron a lo largo del resto del siglo XVIII y durante la mitad del siglo XIX, ya que en la historia se registraron varias y frecuentes suspensiones del trabajo
en múltiples industrias. En México, al igual que muchos otros países, existió una etapa en la que se prohibió la coalición y la huelga, solo que las situaciones que se presentaron imprimieron características peculiares al desarrollo de este derecho. En el primer Código Penal de 1872, vigente entonces para el Distrito y Territorios Federales, se impuso como sanción el confinamiento durante 8 días y el pago de una multa que oscilaba entre 25 y 500 pesos a todas aquellas personas que impedían el ejercicio libre de la industria o del trabajo por medio de la violencia física o moral. Esto es, para quien materializara la suspensión o el cierre de una negociación de cualquier naturaleza, o quien provocara la alianza con la finalidad de abstenerse de trabajar. Disposiciones legales que adoptaron años después los estados de Coahuila, Jalisco, México, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca y Sonora, estableciéndose delitos similares en sus correspondientes codificaciones penales. En la historia, existieron poco más de 200 movimientos de huelga que se presentaron entre los años de 1876 y 1910, periodo de la historia que perteneció al Porfiriato, como le llamaban al tiempo, durante el cual permaneció en la presidencia de la República Mexicana el general Porfirio Díaz. De ellos, 60 correspondieron a los trabajadores ferrocarrileros, 75 a los trabajadores de la industria textil y 35 a las trabajadoras de la industria cigarrera, ampliamente difundida esta y gravemente explotadas, aquellas durante el siglo pasado y en los comienzos del siglo XX. Las causas de estas huelgas fueron variadas, como la disminución del salario, el pago del salario por medio de vales o monedas de níquel, de escasa aceptación entonces, malos tratos a los trabajadores, despidos injustificados de operarios, como consecuencia de la lucha que se sostuvo para obtener el descanso dominical, la imposición de atentatorios sistemas de castigos y multas, y también por ataques a la libertad personal. Todas estas huelgas tuvieron importancia nacional alrededor de 20, como las que estallaron en los años de 1881 a 1897, en el Ferrocarril Nacional Central de Chihuahua, en el Ferrocarril del Golfo, en las minas del Cerro del Mercado en Durango y de Real del Monte en el estado de Hidalgo, así como de las empresas textiles en San Antonio Abad, Distrito Federal, San Fernando en Tlalpan, el Mayorazgo Puebla y La Colmena en Tlalnepantla, Estado de México. Las de mayor significación en ese siglo fueron las iniciadas en contra de la empresa minera en Cananea, Sonora, y la fábrica de hilados y tejidos en Río Blanco, en Veracruz. La primera llevada a cabo por una de las primeras organizaciones sindicales. Estas huelgas transformaron el sentido de las relaciones interobreras al dar preferencia al derecho de las mayorías sobre el interés individual y pasar a integrar el derecho colectivo del trabajo como auténtico estatuto de la clase trabajadora. En la historia de la Revolución Mexicana, se consideran como antecedentes del artículo 123 de la actual Constitución Política y que comprende todo un título destinado al trabajo y a la previsión social, 5 documentos. El Pacto de la Empacadora, suscrito por Pascual Orozco el 25 de marzo de 1912. El artículo 2 de las adiciones al Plan de Guadalupe, que dio origen al desconocimiento del régimen de Victoriano Huerta y que suscribió Venustiano Carranza, publicadas el 12 de diciembre de 1914. El decreto del propio Carranza contra la suspensión del trabajo en las empresas destinadas a prestar servicios públicos, dictado en el puerto de Veracruz
en agosto de 1916. El mensaje y el proyecto de Constitución dados a conocer al Congreso Constituyente, que se reunió en la ciudad de Querétaro a partir del 1 de diciembre de 1916. No existe ningún debate en la historia sobre la esencia de los derechos sociales del trabajo que pueda rivalizar en belleza y amor por la justicia con el torneo oratorio de diciembre de 1916 en el seno del Congreso Constituyente. Los diputados propusieron una moción suspensiva para permitir que la comisión designada analizara el proyecto y pudiera estudiar las observaciones que habían hecho los diputados Mújica, Román, Monzón, Recio y Colunga. El derecho de huelga se fundamentó en el propósito de conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, en lugar de emplear los términos capital y trabajo. Las huelgas eran lícitas cuando tenían por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos, era obligatorio para los trabajadores dar aviso, con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas eran consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejercía actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenecieran a los establecimientos y servicios que dependieran del gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del gobierno de la República no estaban comprendidos en las disposiciones de esa fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional. Esta última parte se suprimió durante el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas, a iniciativa suya, presentada el 5 de marzo de 1938, aprobándose tal supresión el 17 de noviembre de ese año, al estimarla contraria al espíritu del precepto constitucional en su conjunto. De esta manera, queda definido entre nosotros el derecho de huelga como el producto de concepciones de genuino arraigo popular, surgidas de realidades ya vividas hasta ese momento, sin pretensiones doctrinarias y con el único propósito de reivindicar situaciones que la experiencia había demostrado que resultaba necesario reconocer y reglamentar. Algunas definiciones de la huelga han expresado que todos los estados de la República, de acuerdo con las determinaciones del Constituyente de 1917, procedieron a elaborar sus respectivas leyes del trabajo, donde se incluyeron, en mayor o menor extensión de su articulado, todos los aspectos que reguló el artículo 123. En el proyecto de Código del Trabajo, existió un documento que concebía la huelga como un conflicto del orden exclusivamente individual. En su reglamentación se dijo que la huelga podía tener como únicos objetivos exigir del patrón la celebración del contrato colectivo ya existente en una empresa o el contrato ley que hubiera sido firmado conforme a los lineamientos del propio código. También exigir el cumplimiento del contrato colectivo o el contrato ley, así como exigir la modificación y revisión en su caso de esos pactos al terminar el periodo de su vigencia. Y por último, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, apoyando una huelga que haya tenido por objeto cualquiera de los apuntados, siempre que no hubiere sido declarada ilícita o ilegal. La huelga entonces solo suspendía el contrato de trabajo sin terminar ni extinguir los derechos y obligaciones derivados del mismo, por lo que mientras estuvieran interrumpidas las labores, no se podría reanudar el trabajo, ni emplear transitoria o definitivamente a otros trabajadores. Entonces se admitió que si la huelga consistía en el ejercicio de un derecho, no incurrían en ninguna responsabilidad los trabajadores que la llevaran a cabo por representar tal actitud,
la expresión de un malestar colectivo, manifestado por la mayoría de los trabajadores que lo sufrían. Mientras que en la Ley Federal del Trabajo de 1931, dentro del título quinto de esa ley, denominado de las coaliciones, huelgas y paros, se contemplaron los mismos objetivos que había señalado el proyecto de código de 1929, excepción hecha de toda mención al contrato ley. No existieron variaciones significativas en relación con los objetivos y las disposiciones referentes al hecho de que la huelga solo suspendía el contrato de trabajo por el tiempo de su duración, sin terminarlo, ni extinguir los derechos y obligaciones que emanaran del mismo. Se distinguió entre huelga lícita e ilícita y fijó sanciones de carácter laboral y de índole penal para el caso de que se decretara la ilicitud de una huelga. Entre las sanciones laborales, comprendió la declaración de tener por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad para el patrón y el otorgamiento a éste de la facultad de celebrar nuevos contratos, mientras que las sanciones penales establecieron que fueron dirigidas en contra de quienes impidieran o estorbaran la actuación de la autoridad del trabajo, de las personas que impidieran la reanudación de las labores, o aquellas que, no siendo trabajadores de la negociación, tomaran parte en una huelga declarada inexistente o ilícita. La declaración de inexistencia de una huelga fue materia de un procedimiento sumario y de una acción directa. En el anteproyecto de ley de 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz manifestó que en el derecho mexicano, la huelga es un acto jurídico reconocido y protegido por el derecho, cuya esencia consiste en la facultad otorgada a la mayoría de los trabajadores de cada empresa o establecimiento para suspender los trabajos hasta obtener la satisfacción de sus demandas. Hoy en día, la Ley Federal del Trabajo protege el trabajo digno o decente, incluyendo el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, como la libertad de asociación, la autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. También dispone que se ofenden los derechos de la sociedad cuando se declare una huelga en los términos que establece la ley y se trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan sin haberse resuelto el conflicto materia de la huelga, y también cuando se declare una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. Es bien sabido que los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni pueden ser tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, y tampoco pueden ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones legales. Mientras que en el procedimiento de huelga, el aviso para la suspensión de labores debe darse por lo menos con 10 días de anticipación a la fecha señalada para la suspensión del trabajo. También se considera que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los trabajadores y de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo. Cuando el patrón se niega a firmar el contrato, pueden los trabajadores ejercitar el derecho de huelga. La constancia de representatividad acreditará que el sindicato cuenta con la representación de los trabajadores, por lo que debe ser acompañada al emplazamiento a huelga como un requisito formal. Esta constancia de representatividad tiene una vigencia de 6 meses, a partir de la fecha en que ésta sea expedida,
y en caso de que el sindicato emplazante estalle la huelga en el centro de trabajo, la vigencia de esa constancia deberá prorrogarse hasta en tanto concluya dicho conflicto, por lo que durante su vigencia no se puede dar trámite a ninguna otra solicitud, ni puede admitirse a otro sindicato como parte del procedimiento. En caso de que el contrato colectivo o el convenio de revisión no cuente con el apoyo mayoritario de los trabajadores cubiertos por el mismo, el sindicato puede ejercer su derecho a huelga en caso de haber promovido el emplazamiento correspondiente. Cuando ninguna de las partes haya solicitado la revisión o no se ejercite el derecho de huelga, el contrato colectivo debe prorrogarse por un periodo igual al de su duración o continuará por tiempo indeterminado. Si ninguna de las partes solicitó la revisión o no se ejercitó el derecho de huelga, el contrato ley debe prorrogarse por un periodo igual al que se hubiese fijado para su duración. Entre las disposiciones generales, la ley, en su artículo 440, establece que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, que los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes y la huelga puede abarcar a una empresa o a uno o a varios de sus establecimientos. También que la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo y que la huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en la ley. También, por otro lado, establece que la huelga es ilícita si la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades. Y también en casos de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. La ley define a la huelga justificada como aquella cuyos motivos son imputables al patrón, y la huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. El ejercicio de ese derecho suspenderá la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica que se encuentren pendientes ante el tribunal y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores se sometan a un conflicto en cuanto a la decisión que realice el tribunal. El tribunal y las autoridades civiles correspondientes deben hacer respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores todas las garantías necesarias y prestándoles el auxilio que soliciten para la suspensión del trabajo. Entre los objetivos y procedimientos que establece la huelga en la Ley Federal del Trabajo, encontramos los siguientes. La huelga persigue como objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. También puede tener por objeto obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. Obtener del patrón la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o el contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiere sido violado. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de las utilidades. También el apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en la ley y exigir la revisión de los salarios contractuales. Estos son los únicos motivos que la ley considera como legítimos para suspender los trabajos. Además, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Esta determinación de mayoría solo puede promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la huelga.
bajo ninguna circunstancia, puede ser utilizada como cuestión previa a la suspensión de los trabajos. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor o no ha tenido por objeto alguno de los efectos establecidos en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, no puede declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en la ley. La huelga concluye por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones. Y también cuando el patrón se allane, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito de emplazamiento de huelga, cubriendo los salarios que hubieran dejado de percibir los trabajadores. De la misma manera, la huelga puede terminar por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes y por sentencia del tribunal, si los trabajadores o patrones someten el conflicto a su decisión. Tratándose del procedimiento especial de huelga, la unidad receptora debe proporcionar ese servicio todos los días del año. Además, en el procedimiento de huelga, todos los días y todas las horas son hábiles. El ejercicio del derecho de huelga suspenderá la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica que se encuentren pendientes de resolución ante el tribunal y también de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito encontrarse de acuerdo en someter el conflicto a la decisión del tribunal. Esta disposición no tiene aplicación en el caso de la huelga solidaria. La ley establece un procedimiento para la huelga. Este procedimiento inicia mediante la presentación del pliego de peticiones. Este documento debe reunir los siguientes requisitos: dirigirse por escrito al patrón y formulándose las peticiones, anunciando el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresando concretamente el objeto de la misma y señalando el día y hora en que habrán de suspenderse las labores o el término de la prehuelga. Deberá presentarse por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto de aquel donde reside el tribunal. El escrito puede presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento debe remitir el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente, avisándole telefónicamente o por cualquier otro medio electrónico. El aviso para la suspensión de las labores debe darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para la suspensión del trabajo y con 10 días de anticipación si se trata de servicios públicos. El término debe contarse a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo, se debe anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón la celebración del contrato ley, de la misma forma, se debe adjuntar al emplazamiento a huelga esa misma constancia. También deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto las finalidades contempladas en la ley. En lo que se refiere a la revisión contractual, para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, se deberá de anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o bien el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó ese certificado. El tribunal y las autoridades, bajo su más estricta responsabilidad, deben hacer llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. Esta notificación produce el efecto de constituir al patrón, por todo el término del aviso, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes a su cargo. A petición de parte, los tribunales dentro de las 48 horas siguientes a la que les sea solicitado, deben expedir la certificación de la existencia o no de un emplazamiento a huelga promovido contra un centro laboral. Dentro de las 24 horas siguientes a la que sea presentado el emplazamiento a huelga, el tribunal debe notificar al centro de conciliación competente para que intervenga durante el periodo de prehuelga. Esto con el propósito de avenir a las partes, teniendo facultad de citarlas dentro del periodo de prehuelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Para este propósito, pueden asignarse conciliadores ante el tribunal. El patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación, debe presentar su contestación por escrito ante el tribunal. Es importante mencionar que no se puede dar trámite al escrito de emplazamiento a huelga si es que éste no se formula conforme a los requisitos que la ley establece o sea presentado por un sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, o también cuando se pretende exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante existir ya uno depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, salvo que ese contrato no haya sido revisado en los últimos 4 años. El tribunal, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a huelga, debe cerciorarse de lo anterior y notificarle por escrito la resolución al promovente. A partir de la notificación del pliego petitorio, con emplazamiento a huelga, debe suspenderse toda ejecución de sentencia alguna y también no podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento. Tampoco secuestrar bienes del local en donde se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate del aseguramiento de los derechos del trabajador, especialmente las indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el importe de 2 años de salarios del trabajador. También en el caso de créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, deberán asegurarse el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y también todos los demás créditos fiscales. Es importante mencionar que siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores sobre los créditos a los que se refiera la ley, y en todo caso, las actuaciones relativas a los casos de excepción se practicarán sin afectar el procedimiento de huelga. Debe entenderse por servicios públicos los de comunicaciones y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpia, los de aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios,
y también los de alimentación, cuando se refieran a artículos de primera necesidad, siempre que se afecte alguna rama completa del servicio. Además, el tribunal debe citar a las partes a una audiencia de conciliación que deberá celebrarse dentro del periodo de prehuelga, donde puede intervenir el conciliador del centro de conciliación competente para procurar una solución. En esta audiencia, no se puede hacer declaración alguna que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Inclusive esta audiencia puede ser diferida a petición del sindicato o de ambas partes. La audiencia de conciliación debe ajustarse a las siguientes formalidades. Cuando el patrón opone la excepción de falta de personalidad, al contestar el pliego petitorio, el tribunal debe resolver previamente esta situación y, en caso de declararla infundada, continuar con la audiencia. Si los trabajadores no acuden a la audiencia de conciliación, no puede correr el término para la suspensión de las labores. El tribunal puede emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que acuda a la audiencia de conciliación. Los efectos del aviso referido en la ley no se suspenden por la audiencia de conciliación, ni por la rebeldía del patrón para acudir a ella. Después del emplazamiento, el patrón, a petición del sindicato, podrá prorrogar o ampliar el periodo de la prehuelga por una sola ocasión y hasta por 30 días. Al tratarse de empresas o instituciones que dependan de recursos públicos, se puede prorrogar por un plazo mayor y además pueden admitirse prórrogas adicionales cuando a criterio de la autoridad exista causa que lo justifique. En caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión del contrato colectivo no sea aprobado por los trabajadores, el sindicato puede prorrogar el periodo de prehuelga hasta por 15 días. No obstante, si las circunstancias así lo ameritan, el tribunal puede autorizar que la prórroga se extienda hasta por un máximo de 30 días, siempre y cuando el sindicato así lo solicite y justifique al momento de promoverla. Con independencia de ello, las partes de común acuerdo pueden prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga con el objeto de llegar a un acuerdo conciliatorio. No obstante, la prórroga no puede tener una duración que afecte derechos de terceros. Al tratarse de emplazamientos a huelga, por firma de contrato colectivo de trabajo, por obra determinada, el periodo de prehuelga no puede exceder del término de duración de la obra. En el procedimiento de huelga, las notificaciones surten efectos desde el día y hora en que queden efectuadas, ya que todos los días y todas las horas son hábiles, y el tribunal debe tener guardias permanentes para ese efecto. No pueden ser denunciables tanto el tribunal como el conciliador del centro de conciliación, ni pueden admitirse más incidentes que el de falta de personalidad, que puede promoverse por el patrón en el escrito de contestación al emplazamiento y por los trabajadores, dentro de las 48 horas siguientes a la que tengan conocimiento de la primera promoción del patrón. El tribunal, dentro de las 24 horas siguientes a la promoción, con audiencia de las partes, debe dictar la resolución y no podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Al efectuarse el emplazamiento al patrón, el tribunal debe observar que el asunto no es de su competencia, haciendo la declaratoria correspondiente. Asimismo, los trabajadores dispondrán de un término de 24 horas para designar al tribunal que consideren competente y que se le remita el expediente. Todas las actuaciones conservan su validez
pero el término para la suspensión de las labores corre a partir de la fecha en que el tribunal designado competente notifique al patrón haber recibido el expediente, lo que debe hacerse saber a las partes en la resolución de incompetencia. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento afectado, e inclusive los terceros, pueden solicitar del tribunal, dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, que declare la inexistencia de la huelga. Esto podrá ser por no haber cubierto los requisitos establecidos en la ley. Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para todos los efectos legales, por lo que el tribunal debe hacer la declaratoria correspondiente. En el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga, la solicitud para que se declare la inexistencia debe presentarse por escrito acompañada de una copia para cada uno de los patrones emplazados y de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud deben indicarse las causas y fundamentos legales para ello, y no pueden mencionarse posteriormente causas distintas de inexistencia. También en este momento puede ofrecerse la prueba de recuento. El tribunal debe correr traslado de la solicitud con sus anexos, escuchando a las partes, en una audiencia de calificación de la huelga, que será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, debiendo celebrarse dentro de un término no mayor de 5 días y ser notificada con anticipación de 3 días a su celebración. Las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la solicitud y cuando ésta se hubiere presentado por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés. El tribunal solo puede aceptar aquellas pruebas que satisfagan los requisitos señalados. Las pruebas deben rendirse en la audiencia de calificación de la huelga. Solo en casos excepcionales, el tribunal puede diferir la recepción de las pruebas, que por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia de calificación de la huelga. Al concluir la recepción de las pruebas, el tribunal, dentro de las 24 horas siguientes, debe resolver sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. Al ofrecerse la prueba del recuento de los trabajadores, únicamente tendrán derecho a votar aquellos que laboren en la empresa y que concurran al recuento. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hayan sido despedidos del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento. No puede computarse los votos de los trabajadores de confianza, ni los de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de emplazamiento a huelga. El ofrecimiento de la prueba de recuento debe hacerse en el escrito de solicitud de la inexistencia de la huelga, acompañándose el listado con los nombres de los trabajadores que serán consultados, para que se les corra traslado con este a la parte contraria. La contraparte de quien solicitó la inexistencia de la huelga, al momento de hacer sus manifestaciones sobre las causales de inexistencia, exhibirá en la audiencia de calificación de la huelga el listado con los nombres de los trabajadores, que en su opinión tienen derecho a participar en el recuento. Esta audiencia de calificación puede ser diferida a fin de preparar y desahogar la prueba de recuento mediante voto personal, libre, directo y secreto. En el caso de que los listados de trabajadores ofrecidos por las partes y de los elementos recabados se advierta que existe coincidencia en los mismos o de que las partes convengan en elaborar uno solo, el tribunal debe tomarlo para que sirva de padrón. En caso de existir diferencias sobre los listados, debe darse vista a las partes en la audiencia de calificación de la huelga para que formulen las objeciones al listado presentado por su contraria, en cuyo caso se abrirá un incidente en donde las partes deben ofrecer y rendir las pruebas relacionadas con sus objeciones,
substanciándose en las 72 horas siguientes. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, el juez debe elaborar el padrón que servirá para el recuento. Dentro de los 5 días siguientes, el tribunal debe señalar lugar, día y hora en que debe efectuarse el recuento de los trabajadores, el cual debe llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor a 10 días. Este plazo puede prorrogarse por un periodo igual en caso de que, a juicio del tribunal, existe imposibilidad material de realizar el recuento dentro de ese plazo. La consulta a los trabajadores se realizará mediante voto personal, libre, directo y secreto, ante la presencia del juez o de los funcionarios que éste designe. El desahogo de la prueba se efectuará el día y hora ordenado, en el lugar o lugares señalados por el tribunal, iniciándose con la presencia de las partes que asistan, y previo al ingreso de los trabajadores, el juez o los funcionarios que se designen deberán instalar las mamparas necesarias para el cruce de las boletas en secreto y la urna transparente para su depósito, verificando que se encuentran vacías y sin leyenda alguna. Acto seguido, previa identificación con documento oficial, se procederá al ingreso de los trabajadores con derecho a voto, dotándose a cada uno de su boleta para ejercerlo. A efecto de asegurar la secrecía del voto, no debe aparecer en las boletas, ni en el listado señal o dato que permite identificar el folio de la boleta que le fue entregada al trabajador. Esta boleta debe contener 2 recuadros, uno a favor de la huelga y el otro en contra de la misma. Cada trabajador debe marcar su boleta, doblarla y depositarla en la urna, retirándose del lugar de la votación. Al concluir la diligencia, el juez o los funcionarios designados procederán a practicar el escrutinio, aperturando sucesivamente las urnas y extrayendo una a una las boletas de votación, examinándolas para corroborar su autenticidad y exhibiéndolos a la vista de los representantes de las partes. También, ante la presencia de los observadores autorizados asistentes, las boletas no cruzadas o marcadas en más de uno de los recuadros, o falsas, serán nulas. Al terminar el escrutinio, el juez o los funcionarios designados procederán al recuento de votos y anunciarán en voz alta el resultado. Al concluir la diligencia, se levantará acta de la misma e invitará a los representantes de las partes que deseen hacerlo, a firmarla. Y en caso de que se susciten actos de presión o intimidación en contra de los trabajadores que tiendan a violentar o impedir su libertad de voto, o bien obstaculizar su ingreso al lugar de la diligencia, el juez o los funcionarios designados solicitarán el auxilio de la fuerza pública, proveyendo lo conducente para que el recuento se realice en las condiciones que establece la ley. Y de presumirse la existencia de algún ilícito, deberá presentarse la denuncia de hechos ante la autoridad competente. Cuando el tribunal declare la inexistencia legal del estado de huelga, fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que se regresen a su trabajo. Deberá notificarlo por conducto de la representación sindical, apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución, quedarán terminadas las relaciones laborales, salvo causa justificada. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no presentarse a laborar los trabajadores en el término señalado, quedará en libertad para contratar a otros. También deberá dictar las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el trabajo. En el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga, deben observarse de manera rigurosa las formalidades establecidas en la ley, ya que si el tribunal declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. Antes de la suspensión de los trabajos, el tribunal, con audiencia de las partes, debe fijar el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y conservación de los locales. Maquinaria y materias primas,
o la reanudación de los trabajos. El tribunal puede ordenar la práctica de las diligencias que juzgue convenientes. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados, el patrón puede utilizar otros trabajadores y el tribunal, en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan prestarse los servicios. Cuando el conflicto motivo de la huelga se someta por los trabajadores o el patrón a la decisión del tribunal, debe seguirse el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos colectivos de naturaleza económica, según sea el caso. En ese sentido, el patrón solo puede ejercer este derecho en caso de que la huelga se extienda por más de 60 días. Si el tribunal declara en la sentencia que los motivos de la huelga son imputables al patrón, lo condenará a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes y al pago de salarios correspondientes a los días que hubiere durado el estado de huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en contravención a la ley. Cuando la huelga tenga por objeto la celebración o revisión del contrato ley, deben observarse las disposiciones que la ley establece con determinadas modalidades. El escrito de emplazamiento a huelga debe presentarse por los sindicatos coaligados, con una copia para cada uno de los patrones emplazados, o por los de cada empresa o establecimiento, ante el tribunal o ante las autoridades. En ese escrito de emplazamiento deberá señalarse el día y hora que se suspenderán las labores, que deberán ser 30 o más días posteriores a la fecha de la presentación ante el tribunal. Si el escrito se presenta ante el tribunal, bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de emplazamiento directamente dentro de las 24 horas siguientes a las de su recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, debiendo desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción. Al desahogarse los exhortos, deben devolverse dentro del mismo término de 24 horas. Y si el escrito se presenta ante otras autoridades, estas bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar directamente a los patrones la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 24 horas siguientes a las de su recibo. Una vez efectuado el emplazamiento, remitirán el expediente al tribunal dentro del mismo término de 24 horas.